ecos del ayer, con historias que el tiempo no puede esconder. Varinia nos guía a un mundo sin par, donde cada entrevista es un viaje a soñar, capturando la esencia en cada rincón, momentos que laten con pura emoción. Crónicas de Varinia en el corazón, historias que viajan llenas de pasión, entrevistas que brillan luz en la oscuridad, momentos que viven pura realidad. Los secretos se abren, el alma se expone, entre risas y lágrimas la vida se pone. El diálogo fluye, conexiones que arden, el calor de la charla, todos nos expanden. Voces que cantan historias sin fin, en Varinia nos unimos un mismo sentir. Hola, ¿cómo andan a todos? Buenas noches, 29 de abril, ¿cómo les va? Bueno, como siempre les digo, me los imagino ahí terminando de cenar, cafecito ahí en familia. Hoy les aconsejo que agarren un papelito para anotar, porque está muy bueno el tema. Vamos a hablar con Silvana Ciarbonotti, que es abogada, especialista en seguridad social, jubilaciones. Ustedes saben que un poquito las cosas cambiaron en Santa Fe, así que bueno, ella nos va a guiar a lo mejor un poco general, después a lo mejor le tenemos que hacer algunas preguntitas muy puntuales, pero bueno, ¿dónde nos jubilamos? ¿Qué hacemos con nuestra jubilación? ¿Dónde vamos? Si es en el ANSES, si no es en el ANSES, los empleados públicos, ¿qué hacen de Santa Fe obviamente? ¿Dónde van? ¿Cómo lo hacen? Así que está muy bueno, por eso te recomiendo y te alerto que tengas un lápiz y un papel, porque está bueno. Pero antes de presentarla, que ya la tengo conectada, quiero agradecerles a todos por los llamados del martes pasado, por el apoyo que le dieron a mí en especial, porque fue una nota muy difícil de hacerla. Les quiero confesar que, bueno, me quedé mal toda la semana. Así que les agradezco a ustedes, a la familia, a María José, al papá, a Facu, de donde sea que esté, y a todos que apoyaron y compartieron este pequeño resumen que hizo Vive TV con el Reel. También les invito, si no lo vieron, se los invito a que lo vean, está subido en la cuenta de Instagram de Vive TV. Agradecerle también a Vive TV por el apoyo, porque la verdad, con todos los técnicos, todos los que están ahí atrás, que ustedes no lo ven, estábamos todos helados. Fue muy difícil el martes pasado, así que agradecer a toda esa energía que permitió que eso salga adelante. Así que bueno, si estamos, los chicos me dan el ok, quiero presentar a Silvana Ciarbonotti, abogada especialista en seguridad social, jubilaciones, sintéticamente. Hola Silvana, ¿cómo andás? Hola, Marina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Un placer. Igualmente, un placer estar acá con vos, tratando este tema que, como ya hablábamos fuera de cámara, nos atraviesa a todos, a los más jóvenes, a los de mediana edad y bueno, y a los que están alcanzando la edad jubilatoria. Claro. Bueno, a ver, yo te voy a pedir el lenguaje más simple porque, bueno, viste, como si tuviéramos 5 años, porque no es tema fácil. A lo mejor volvés fácil para vos porque estás en esto, pero nosotros no es difícil. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, ¿de qué hablamos cuando hablamos de jubilaciones? Primero. Bueno, primero lo que nosotros tenemos que hablar y pensar es en qué ámbito estamos trabajando o aportando, porque todas las personas, todos los trabajadores, ya sean que trabajan de manera cuentapropista, o sea, todo aquel monotributista o autónomo, tiene una responsabilidad previsional de hacer sus aportes como tales. Esos aportes van al ANSES. Ese trabajador que trabaja en cualquier empresa privada, también sus aportes van al ANSES. Y después, en nuestra región tenemos el mecanismo, el sistema de la caja de jubilaciones. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos una caja de jubilaciones con un régimen propio, recientemente modificado, como vos adelantabas. Eso abarca a todos aquellos empleados públicos y algunas otras dependencias, como por ejemplo algunas empresas mixtas que son parte privada y parte del ámbito de la provincia de Santa Fe, como por ejemplo Aguas Provincial, ¿sí?
Son dos universos completamente diferentes. Ujú. Todo el trabajador general que va a aportar al sistema del CIPA, se llama, que es el sistema de ANSES, que se jubila por ANSES, y aquellos, digamos, empleados públicos de la provincia de Santa Fe, los docentes, los policías, que se jubilan en la caja propia. Bien. Con respecto a las edades, Uh-huh. ¿eso cambió? En el ámbito de la provincia de Santa Fe, sí cambió. Nosotros tenemos, la jubilación ordinaria siempre fue para el hombre a los 65, para la mujer a los 60. ¿De qué estamos hablando? Ujú. Por ejemplo, el empleado del Ministerio de Salud o un médico, cualquier empleado público se jubilaba. El hombre podía jubilarse a los 65 o antes y la mujer a los 60 o antes. ¿Por qué digo antes? Porque antes, hasta septiembre, todo lo que nos excedía, todo lo que nos sobraba de años de aporte, muchas veces el trabajador comienza muy joven a tener aportes. Entonces, había muchas situaciones en donde la persona tenía, por ejemplo, 61 años o 62 años en el caso de algún hombre, y tenía más de 40 años de aportes. En el ámbito de la provincia de Santa Fe eso se podía compensar, lo que nos sobraba de años de aporte lo compensábamos en edad. Entonces se achicaba significativamente la edad jubilatoria. Esto desapareció radicalmente, no se puede compensar más, entonces, si bien en la letra de la ley no se modificó la edad de 60 y 65, sí desaparecieron estos mecanismos que hacían que se pudieran jubilar muchísimo tiempo antes. Eso Mirá. es uno de los ítems más importantes que tuvo esta reforma, como además el porcentaje de la jubilación se determina en base a los últimos 10 años trabajados por la persona. Acá en la provincia de Santa Fe se tenía como determinante de los 30 años de aportes un 72% móvil, y esa movilidad, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de movilidad? Para no confundirnos, es cuando aumentan las jubilaciones. Los jubilados de la Caja de la Provincia tenían una movilidad automática del sector, es decir, si yo me jubilaba en un ministerio del gobierno central, cuando había paritarias del sector, al mes inmediato siguiente a mí me aumentaban la jubilación, siempre sobre un mínimo de un 72%. Eso desapareció y ahora, teniendo 30 años de aportes, cuando nos vamos a jubilar, podemos pretender un 70%, ¿sí? Y para llegar al famoso 82%, necesitamos tener 36 años trabajados, ¿sí? Ya desapareció también una herramienta que utilizaban mucho en el sistema provincial, que era la incorporación de años regularizados con moratoria, o los más denominados compra de años. Había personas que habían habían ingresado a la actividad con mayor edad y regularizaban años a través de moratorias de AFIP, y los llevaban a la Caja de la Provincia. Eso desapareció para siempre en el ámbito de la provincia, ¿sí? Bien. Silvana, te pregunto, Sí. ¿dónde nos jubilamos? ¿Dónde me jubilo? ¿En el ámbito del ANSES? ¿Y por qué el ANSES también a veces es tan temido? Bueno, es que ese era, acá sobre todo en nuestra provincia, existía este gran temor de que, no, me quiero jubilar en la caja de jubilaciones por todos estos ítems que te contaba que teníamos garantizado una movilidad, un porcentaje mayor. En el ANSES es un mecanismo, es el mecanismo en donde se jubila la general de las personas. Todos aquellos, como te decía, que tenemos los aportes por nuestra propia cuenta, que somos monotributistas o autónomos, o trabajamos, por ejemplo, los chicos que están detrás de cámaras, que son empleados de una empresa, ¿sí? Todos ellos se van a jubilar en el ANSES. Y el ANSES hoy te pide como edad 65 años para los hombres y 60 las mujeres, y con un mínimo de 30 años de aportes, que hace que vos obtengas un beneficio de jubilación que más o menos va a ser equivalente al 60% de lo que cobras en actividad.
Por eso es el gran monstruo el ANSES, porque se te derrumba tu percepción económica, ¿sí? Tu sustitutividad que decimos nosotros en este ámbito, que es sustituir lo que cobras como trabajador a lo que vas a pasar a cobrar como jubilado. ¿Sí? Sí, sí, a ver, quiero, ahora me sale esta pregunta que algunas jubilaciones, bueno, no sé por decir todas, ¿no? Pero digo, hay algunas que no se pueden, no podríamos ni decir el número, son una vergüenza algunas jubilaciones. Paupérrima. Ahora, Paupérrima. yo quiero El universo. preguntarte, ¿qué debería Sí. pasar para que esa jubilación mejore? Bueno, hay dos horizontes posibles, Gariña. Uno, a nivel macro, es una cuestión de política previsional y tiene que ver con el tema de los déficits y del presupuesto que se destina a eso. Es todo una rama de estudio que se dedica al financiamiento. Pero en concreto, cuando el trabajador ve disminuido su jubilación, lo que puede hacer es activar un mecanismo de juicio de reajuste, se llama, que es reclamarle al ANSES que le reliquide la jubilación según los fallos que ya venimos hace más de 30 años teniendo fallos. Hay un famoso fallo Badaro, que es con el origen grueso de gran cantidad de juicios de reajustes, que establecía que el trabajador debía cobrar el 82% de su salario. Y que es más, la Corte ha condenado en reiterados fallos a la legislatura, o sea, al Poder Legislativo, para que arbitre estas medidas de recomponer la jubilación, algo que la ley de jubilaciones que tenemos vigente tiene 30 años, más de 30 años va a tener este año, y nunca se ha logrado poner en marcha esa mejora. Uh-huh. Silvana, ¿qué pasa entonces con los empleados públicos de la provincia de Santa Fe? ¿Dónde se van a jubilar y cómo? Bueno, ellos se van a jubilar en el ámbito de la Caja de la provincia de Santa Fe, y acá, como te decía al principio, tienen que tener especial en cuenta todo este mecanismo de que ya todos esos años que les sobran de trabajo no lo van a poder compensar para poder jubilarse antes de los 65. Por ahora, las edades en el ámbito de la provincia se mantuvieron 65-70, pero el gobernador se reservó, con la reforma de la ley, un apartado en la propia ley que dispone que si en el ámbito de la nación, en el ámbito del ANSES, llegasen a extender la edad jubilatoria, algo de lo que se está hablando en los debates de proyectos de reforma, él va a poder modificar la edad jubilatoria de los empleados públicos en Santa Fe también por un simple decreto. Así que eso es algo para que tienen que tener muy en cuenta. Y después tienen que tener particular atención las personas que son pensionadas, porque cuando hablamos de jubilaciones no solo hablamos de ese beneficio del trabajador cuando se retira de la vida activa, sino también de aquellas viudas o viudos o hijos menores que tienen la circunstancia de fallecimiento de su concubino, pareja, esposo o padre. Porque en el ámbito de la provincia de Santa Fe también eso se modificó y la persona, el conviviente, va a cobrar en relación a la cantidad de años que pruebe esa convivencia o ese matrimonio. Algo que antes era de por vida, era vitalicio, ahora tiene esa limitación del tiempo en el cual la persona pruebe el matrimonio o la convivencia. Y en Mirá, el caso no de los sé hijos, si esta pregunta me la podés responder vos, pero bueno, sí. ¿cómo se prueba esa convivencia? Porque ahora me decís, no, tendrían que haber ido y hacer el certificado de convivencia. Y si no me avivé, yo no sabía esto, ¿cómo lo hago? No, primero les va a convenir, si tienen que hacer una pensión de convivientes, buscar un abogado que sea previsionalista y que les pueda armar todo el trámite antes de meterlo en la caja. ¿Por qué? Porque primero la ley salió en septiembre y todavía no se reglamentó, pero nosotros ya estamos trabajando con casos porque, bueno, a ver, los sucesos, las contingencias de la seguridad social suceden, la muerte, las invalidez y el llegar a la edad suceden igual, entonces nosotros ya estamos trabajando en eso, ya hemos tenido varios dictámenes y hay muchos mecanismos de prueba.
siempre lo importante cuando es conviviente es tener identidad de domicilio, algo que Ah, nosotros desde este ámbito insistimos muchísimo los abogados que nos dedicamos a esto. No cambien el domicilio por el carnet de conducir, básicamente. bueno, Eh, atención ahí, por si te tomaste el eso cafecito, te lo fuiste a calentar. Misma dirección. siempre misma dirección, eso es fundamental, sobre todo si son convivientes, ¿sí? Porque después es muy dificultoso poder probar la convivencia. Hay que probar, si tienen hijos en común, un Ujú. mínimo de 2 años de esa convivencia, y si no tienen hijos, porque es una convivencia Sí, sin, más mayor, por ejemplo, de gente ya más grande o que han sí. decidido no tener hijos en común, hay que probar 5 años de esa convivencia. Entonces es importantísimo esto. La unidad de domicilio, fundamental, la prueba de siempre de impuestos, servicios. Antes llegaba la boleta física, ahora es todo digital, pero nunca está de más tener resguardado alguna boletita del teléfono, de internet, de lo que fuera, es importantísimo. Pero ¿en qué ¿Sí? sentido? Que esté a nombre de De uno de los dos, ambos, de ambos. de ambos, claro. Pero Por pará, ejemplo, si tiene, eso no sucede sí, habitualmente. Por ejemplo, mi luz está a mi nombre. ¿Se puede poner a nombre de ambos? sí, o poner, por ejemplo, suponete que vos con tu pareja estás conviviendo en una casa común de alguno de los dos, que es tuya o es de él, Sí, ¿sí? O que tienen un alquiler en común. sí. Ahí es importantísimo mencionar cuando se hace el contrato de alquiler para aprobar la convivencia, es importantísimo de poner, hay un apartado que se puede poner quién va a vivir Bien, en esa casa que se alquila. bien. Declarar, declarar que viven eh, Pérez y Rodríguez, que Bueno, viven eso es importantísimo. bueno, muy Esas bien son porque las porque pruebas habitualmente uno documentales, va, convive y no se fija en eh, todas estas cuestiones, ¿viste? Uno no está viendo que el exactamente. otro se va a morir o que el otro que me voy a separar, bueno, Sí, lo que fuera, uno no está viendo eso. Bueno, parece ser que ahora hay que verlo. Señora, señora, note. sí, sobre todo, siempre fue muy dificultoso la prueba en el ámbito del Claro, ANSES, porque sí, son súper restrictivos, sí, y ahora con este nuevo criterio en el ámbito de la provincia de Santa Fe, además tenemos que tener en cuenta lo que vos destacabas al principio, cómo mejorar estas jubilaciones tan paupérrimas. En el ámbito de la provincia no son tan disminuidos, entonces muchas veces la persona que fallece es el sostén de esa familia. ¿Y qué claro. pasa si la viuda o viudo o conviviente no puede continuar percibiendo ese beneficio? ¿Sí? Es fundamental el tema de la unidad de domicilio, es fundamental tener, como les decía al principio, el tema del carnet de conducir. Bueno, si cambian el domicilio para mayor comodidad respecto al carnet, que lo cambien ambos y que siempre sea el mismo domicilio, Bien, ¿sí? Y el tema siempre la prueba documental tiene muchísimo más valor que, por ejemplo, un testimonio, ¿sí? bien. Sí, sin duda sirve la prueba testimonial, pero siempre se refrenda, mientras más pruebas documentales podamos acompañar, más fuerte va a ser la posibilidad de lograr eso. Bien, perfecto. Ahora te quiero hacer una preguntita, no convencional, Sí, pero digo yo, ujú, pero es real. Viste que en este país mucha gente trabaja en negro, lo ujú, sabemos, ¿no? sí, sin Bueno, duda. a veces porque pasa, a veces porque la otra persona no quiere, a veces se ofrece, bueno, no importa. La cuestión es que yo lo que te quiero decir es esto. Tengo una persona que laburó en negro, qué sé yo, 30 años. Dice, Mm. bueno, la verdad es que estoy tomando noción, tengo que hacer algo con mi jubilación. ¿Se puede hacer algo o ya es tarde? No, si no alcanzó la edad jubilatoria, es decir, si es hombre y no tiene 65 años, y si es mujer y no tiene 60 años, sí está a tiempo, porque el mecanismo de moratorias para el ámbito del ANSES sigue vigente, pero para todas aquellas personas que no alcanzaron la edad de jubilarse. Es costoso, es para que vos tengas noción, cada año que tenga que regularizar la persona cuesta aproximadamente unos 350.000 pesos, Por pero hay un año. mecanismo por año, pero hay un mecanismo de fracción, se puede fraccionar eso
y se puede ir pagando hasta llegar hasta un mes antes de adquirir la edad jubilatoria. Eso, en marzo desaparecieron las moratorias íntegras, o sea, la posibilidad de que la persona, como vos decías recién, había trabajado toda la vida en negro, llegaba a la edad jubilatoria, se presentaba al organismo, se presentaba al ANSES y le armaban un plan para que durante su jubilación le retuvieran esa cuota de moratoria. ¿Sí? Eso desapareció y la tendencia es que no vuelvan a surgir esas jubilaciones que estuvieron vigentes en nuestro país durante 20 años, desde el 2005, que eran aquellas famosas jubilaciones de ama de casa que se les dijo originalmente porque llegó para proteger a todo ese universo de mujeres que no habían hecho aportes por haberse quedado en tareas de cuidado en la casa. Después, eso se fue utilizando para todo tipo de trabajadores que no tenían aportes. En realidad esto es una situación que nosotros, digamos, desde los ámbitos académicos, es más, los estudiamos mucho con los abogados laboralistas, porque muchas veces el trabajador está en negro, hace algún reclamo laboral para cobrar indemnizaciones caídas o lo que fuera, y el abogado que le hace el reclamo no le pone este ítem de reclamarle las contribuciones, o sea, que le integren los aportes al ANSES. Entonces, cobra esa indemnización, subsana el momento del despido o de la falta de regularización, y después cuando llega a la edad se encuentra que todo ese tramo nunca se le hicieron los aportes. Eso también se puede corregir a través de un reclamo laboral. Claro. Silvana, lo último que te pregunto, porque generalmente estos trámites no deben ser simples, esta es la realidad. Para eso estás vos, ¿verdad? Sí, a ver, son trámites, hoy en día el trámite previsional hay que estarse muy atento a. Yo siempre tengo esta frase que hoy te comentaba fuera del aire. Uno se puede divorciar tantas veces como decida volver a empezar, ¿no? Pero jubilarse, te vas a jubilar una sola vez en la vida. Y es la historia viva de lo que fue tu vida. Yo muchas veces en el estudio me cuentan cuándo fue su primer trabajo, cómo comenzó, lo difícil que fue, hasta llegar a determinado lugar de bienestar incluso en el trabajo. Y hacerlo sin consultar por lo menos con un profesional, sin estar atentos. Por muchas veces las personas dicen, no, fui solo al ANSES y me jubilé. Fui solo, presenté solo el trámite en la caja de la provincia una vez que ya está iniciado el trámite, incluso resuelto, muchas veces no se puede corregir eso. Entonces, no es un gasto, es una inversión a futuro. Contar con un profesional, así como hay muchas personas que se automedican, pero cuando el fondo, el dolor es profundo o la patología es compleja, es inevitable recurrir al médico. ¿Sí? Lo mismo sucede en estos casos. No se dejen agobiar, pero consulten a un profesional. Por lo menos para saber dónde están parados. Si yo hoy voy a tu consultorio, ¿no? Y te digo, bueno, Silvana, ayúdame, por favor, me quiero jubilar. ¿Cuánto tiempo real lleva eso? ¿Por qué te pregunto? Porque yo hago muchos programas sobre justicia, ¿viste? Los cuotas de alimento, impedimento de contacto. ¿Esto también lleva años o es rápido? No, a ver, el trámite propio de una jubilación se comienza mínimo un año antes, mínimo. ¿Por qué? Porque hay que armarlo muy bien previamente, ¿sí? Y después, depende del organismo. En el ANSES, no mínimo de 8 meses demora en salir otorgado el beneficio. Por esto, yo mínimo un año les recomiendo yo, porque así podemos tener todo previsto y saber cuál es el horizonte de retiro definitivo de la persona. Y después lo que sí llevan muchísimos años, un promedio ahora con el sistema de la justicia digital a nivel federal, llevan no menos de 5 años, son los juicios propios de reajustes para recomponer esos salarios. Eso sí, es un trámite largo y tedioso que sí o sí lo tienen que hacer con profesionales que se dediquen, que se aboquen realmente a esto, porque también pueden perder una instancia, una oportunidad y pierden la recuperación de su haber.
Claro. Silvana, para terminar, contame un poquito aparte de esto, ¿no? Porque cuando te convoqué para el programa, bueno, me pasaste como una cosa así enorme de títulos, de cosas que hace, obviamente en un flyer o una placa no puedo poner todo, pero muchas de esas cosas en las cuales vos te dedicas me parecieron muy buenas como para nombrarla. Bueno, sí, por un lado, soy la presidenta del Instituto de la Especialidad. Nosotros en el Colegio de Abogados de Santa Fe, que también tiene la circunscripción en Rosario, tenemos divididas las especialidades en institutos y comisiones. Y yo presido el Instituto de Seguridad Social, que nos abocamos al estudio profundo de estas cuestiones, y también alguna especie de acción gremial para los colegas que nos dedicamos a esto y que muchas veces nos restringen la posibilidad de trabajar en ANSES o en la propia caja de la provincia y demás. Y después, todo lo que tiene que ver con lo académico, soy la directora regional de FIDES, que es una fundación de estudio interdisciplinario, como te decía, entre el derecho del trabajo y todas las ramas que están atravesadas al trabajador. Es una fundación a nivel federal. Hay colegas de todo el país, desde Salta hasta la Tierra del Fuego, y yo soy la directora del ámbito acá litoral. Y también soy la vicepresidenta de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, que esta es una asociación argentina que tiene reconocimiento a nivel internacional, en la cual se están nucleados desde jueces en el ámbito laboral, jueces en el ámbito de la seguridad social, y muchos abogados, litigantes y especialistas que tratamos de ensamblar para lograr mejores posibilidades académicas. ¿Por qué? Porque a través del estudio de todo esto podemos lograr mejorar el derecho de las personas. Pero la verdad, felicitarte, Silvana, porque además de todo esto, no quiero hablar de tu vida personal, pero entiendo que debes tener una familia. Bueno, y mamá. la verdad, admiración total, porque tenemos más o menos, creo, las mismas edades, ¿o no? Sí, estamos ahí, nos vamos a jubilar medio juntas. Bueno, ya te voy a llamar, abrime camino, por favor. Pero sí, tengo 2 hijas adolescentes, y algo que, bueno, tiene un poco que ver con la temática que vos tratás. Hace menos de un año asesinaron a un íntimo amigo mío en una ocasión de robo, así que quedé a cargo, sus hijos quedaron huérfanos, así que también soy la tutora de uno de esos chicos que es menor, así que es bastante... Pará, porque esos temas a mí me reinteresan. O sea que aparte de todo lo que haces, te encargas de estos chicos, de tu mejor amigo. Sí, ellos están a mi cargo. Él era viudo y bueno, tuvo una situación de entraron a robar a su casa. De violencia, o sea, fue un delito, perfecto. Sí, para defender a los chicos, estaban todos los 3 durmiendo en la casa, para defender a sus hijos, se enfrentó al delincuente, bueno, y llevó la peor parte y bueno, falleció. Los chicos, una tenía 20 en ese momento y él tenía 15, el más chico, y bueno, como te contaba, ya era viudo, así que quedaron huérfanos, así que yo ya me había ocupado cuando había fallecido la mamá de los chicos de toda la cuestión legal, pero por el vínculo de amistad, y bueno, y ahora me tocó la cuestión legal, pero desde el afecto, ¿no? Bueno, felicitarte también por eso. Además de todo lo que haces, nada mejor que encontrar una abogada que sea un buen ser humano. Gracias, como siempre digo, porque no abundan. Y después sí, ya te despido, te quiero seguir invitando, vamos a hablar un poquito de la jubilación de ama de casa, que es muy importante, así la digo, pero no sé si se nombra así, pero es importante. Importantísimo que tratemos, porque para que tomen noción todas aquellas mujeres que te ven, que son muchas, y tengan noción de los derechos que tienes, y un poquito educar sobre qué pueden hacer para prever su futuro. Bien, eso, y después también quiero que me hables del proyecto de educación para que, bueno, podamos llegar mejor al momento de jubilarnos, que me parece que es muy importante. Esa escuela no se empieza 5 años antes de jubilarnos, se empieza desde que somos chicos, desde la crianza, desde la educación. Desde la crianza, para saber, los chicos, así como nos enseñaron cuando íbamos a la escuela primaria, nos enseñaban el color del semáforo, te acordarás,
así fueron incorporando la educación vial, sería importantísimo incorporar esta educación laboral y previsional para Perfecto. que los chicos le cuenten a sus papás, para que estén atentos con sus abuelos y para que cuando ellos lleguen a su primer trabajo sepan qué derechos tienen que batallar y tener. Excelente. Bueno, Silvana, te despido, que tengo que ir a la Bueno, pausa. Y bueno, nos conectaremos algún día, venite presencial. sí, ya ¿Eh? esta semana justo es la semana de la seguridad social y hoy era en Rosario, pero mañana me toca estar acá, por eso no pude viajar, pero ya estaré Dale. ahí con ustedes en el piso. Bueno, muy amorosa, muy clara. Un besito grande. Vamos a la pausa. Chau, Silvana. Nos vemos. Dale nomás. ¿Buscas una rápida salida laboral? En ICR Cursos Profesionalizantes es posible. Cursos cortos en diferentes áreas, en salud, extraccionista, facturación sanatorial, auxiliar de farmacia y más. En administración, secretariado administrativo, recursos humanos, marketing, administración escolar y preceptor y más. En Rosario, Mitre esquina Peatonal Córdoba y filiales. Seguinos en Instagram como Instituto ICR. En Argentina, la pantalla está viva. Vive TV, siempre arriba. Con noticias, música y diversión. Cada programa es pura emoción. Vive TV, el canal que me inspira. Cada día, la vida respira. ¿Buscas una rápida salida laboral? En ICR Cursos Profesionalizantes es posible. Cursos cortos en diferentes áreas, en salud, extraccionista, facturación sanatorial, auxiliar de farmacia y más. En administración, secretariado administrativo, recursos humanos, marketing, administración escolar y preceptor y más. En Rosario, Mitre esquina Peatonal Córdoba y filiales. Seguinos en Instagram como Instituto ICR. Y estaba mirando acá toda mi ropita, mirá, de Osira, vengo con la camperita, pero bueno, no me la pongo ahora porque hace calor. Pero mirá qué conjunto tan divino esta remera, el cinto. ¿Viste estos pantalones que son anchitos, tan bárbaros? Quiero agradecerle a Osira que está en Roldán y Funes. Así que visítenla. Funes recientemente abrió. Así que muchas gracias, Osira. Ya vamos, me acompañan ustedes porque me voy a sentar, voy a dejar mi... Presento a Carlos Sosa. ¿Cómo andás, Carlos? Pero muy bien, ¿vos? Me siento Susana Jiménez. Y tenés algo, ¿eh? Me río, me sentí la primera vez que lo hago. Carlos Sosa, bueno, mira, pará, porque yo quiero contarles, esto es muy interesante, pero me cuesta presentarlo porque es tan integrativo esta situación. Liderazgo 360. Yo estuve investigándote, todo prácticamente, porque vamos a hablar de trabajo, alto rendimiento, vínculos, gestión de emociones. ¿Esto tiene que estar en los colegios ya o no? Ahí lo tiene proyectado, seguro. Ahora me lo va a decir. Me va a tirar la premisa. Obvio que tenemos que ponerlo en los colegios porque no nos enseñan
ni en el colegio, valga la redundancia, ni en la facultad, y el liderazgo tiene que ver con pasar todo por el cuerpo, mente y corazón. Así que hay que inculcarlo desde muy pequeños, porque de hecho se da naturalmente. Quién lidera un grupo, quién toma una decisión, quién siguen para organizar un pequeño acto. Y lo emocional hoy más que nunca, sobre todo post pandemia, está a flor de piel, y el liderazgo tiene que ver con esa integralidad que vos dijiste, es ser, hacer y saber. Ya no lidera el que sabe más. Para la gente, repetime esa frase entonces. Es un integral entre ser, saber y hacer. Bien. Los conocimientos siguen estando presentes, pero no lidera el que más sabe, sino el que más es él, más auténtico es. Por ejemplo, viste que antes se hablaba, primero vamos a hablar un poquito del trabajo, viste que antes uno decía el jefe, mi jefe, la jefa, bueno, en realidad era el jefe, porque siempre el jefe después fue cambiando, que las mujeres empezaron a intervenir. Hoy se dice líder, se reemplaza jefe, viste, es horrible, siempre fue horrible esa palabra. Hoy se dice líder, ¿no es cierto? Sí, aunque no lo seas. Aunque no lo sea, sí, porque a veces se hereda la empresa. Pero ¿se nace líder o se puede hacer un líder? Hoy se hace el líder. Por más que vos traigas habilidades innatas, traigas una buena madera, si no entrenás, si no te adaptás, es muy difícil ser líder. El contexto actual es, desde que yo tengo uso de razón, hace 25 años que aproximadamente me dedico profesionalmente, hace 25 años que me dedico profesionalmente al tema, y nunca he visto un momento tan complejo para liderar como en la actualidad, por la diversidad generacional, porque tenés que conectar con las personas, porque todos nos frustramos más fácil. Entonces, por más que hayas nacido, si no te adecuás al entorno, a la cultura del lugar, de la empresa, al ámbito geográfico, al rubro, al deporte o a la empresa en el lugar que estés, es difícil que puedas liderar, aun cuando traigas de madera. Entonces la respuesta es que el líder hoy se hace, se entrena, independientemente que si nace tiene más potencial del que no trae nada de cuna, digamos. ¿Qué tan importante es para el trabajo, para el alto rendimiento, para todo, gestionar nuestras emociones, no? Fundamental, porque somos seres emocionales que nos justificamos racionalmente. La emoción, según la ciencia, actúa en 125 milisegundos, es decir, en medio parpadeo hay una emoción que me invade, o a partir de un pensamiento pasa el cuerpo. Ejemplo, me transpiran las manos, tengo una mariposa en la boca del estómago, y a los 500 milisegundos actúa la razón, que es, me siento con ansiedad porque tengo la mariposa en la boca del estómago. Antes, en el deporte, por ejemplo, yo tenía 12 años, lo recuerdo muy de chiquito, previo a jugar una final, nuestro entrenador nos decía, ustedes no pueden tener miedo, el miedo es para los cobardes. Año 85, 86. ¿Qué significaba esto? Que nos decían, ustedes no pueden sentir, lo cual en aquel momento, con las herramientas de aquel momento, eran, digamos, la información que había. Hoy al contrario, vos tenés que sentir, tenés que lograr que la emoción tome conciencia, racionalizarla y que juegue a tu favor. Es decir, si siento la mariposa en la boca del estómago porque voy a rendir un examen, porque estoy frente a una evaluación, tengo que dar un feedback como líder y esa situación me estresa, ansiedad, aquí te siento, vas a salir a la cancha a jugar conmigo y vas a ser mi principal aliada. Así tenemos que abordar las emociones en el mundo del liderazgo hoy. Bien, ahí lo que hiciste en ese diálogo es reconocer el reconocimiento de lo que siento, hacerme cargo que lo siento y gestionar. Tal cual. A mí me gusta hablar que lo hablo en mi libro, el Liderazgo 360, de un velocímetro. Y quiero dejarles el concepto de intensidad. Viste que hay algunas palabras, algunos términos que le damos cierta connotación negativa. Ejemplo, sí, que decimos la ansiedad es mala, qué intenso que es. Bueno, yo quiero decir que la intensidad moderada, graduada, calibrada sirve, porque de 0 a 90, en términos de velocidad, si esto fuera un velocímetro, de 0 a 90 la emoción no sirve. Estamos desenfocados, estamos muy apagados.
poco preparados. De 130 a 220, la emoción está muy alta, muy a flor de piel. No manejo los silencios, no puedo conectar visualmente con vos, pierdo escucha. Estoy muy tomado por la emoción. Y entre 90 a 130 racionalizo, te puedo mirar, puedo tener visión periférica, puedo escuchar, puedo sonreír, puedo disfrutar. Estoy presente. Entonces, yo tengo que moderar de alguna manera esos niveles de intensidad. ¿Cómo lo hago? Con muchas técnicas cognitivas, estilo de vida, por eso la alimentación, sueño y descanso son fundamentales para reducir los niveles de impulsividad. Si yo tengo una carga de ansiedad alta por papi y por mami, porque somos 50% genética y 50% nuevas experiencias. Otra forma es, si me siento muy ansioso, es preguntarme, siento ansiedad, ¿qué me pone así? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Cuál es el peor escenario? ¿Cuál es el mejor escenario? ¿Me preparé para esta ocasión? Bueno, a través de la pregunta, un acto reflexivo, puedo racionalizar la emoción. Otra forma es el cerebro, a pesar de que es una herramienta, vamos a llamarla de alguna manera, un órgano muy sofisticado, lo podemos manipular, por ejemplo, con una autoarenga, con una visualización de un recuerdo que a mí me emociona mucho, con un momento. No sé qué es. ¿Cómo? Autoarenga. Una autoarenga, una automotivación. Estoy bien, estoy fuerte, soy fuerte, lo voy a lograr. Frase, alguna oración. Exactamente, exactamente. O sea, yo puedo llevar mi mente al pasado, a un recuerdo, a mi preparación, a evocar un recuerdo de alguien que a mí me hace muy bien cuando me siento mal, pensar en un hecho hacia adelante. Es decir, yo puedo conducir mi mente hacia atrás evocando un recuerdo o visualizando un hecho futuro que a mí me dé entusiasmo, por ejemplo, para salir de esa situación de frustración, de mal ánimo, en fin. Entonces vos fijate todo lo que podemos hacer para que la emoción esté entre 90 y 130. Bueno, eso me hace acordar, a mí me gusta mucho David del Rosario, un español, no sé si lo conoces, que él nos hizo hacer un ejercicio, una vez nos invitó y decía... díganle a la mente que deje de pensar. Claro, nadie podía. Entonces nos comparó la mente con la respiración o con el corazón, que por más que digamos, dejo de respirar, imposible, no dejamos de respirar. Corazón, detenete, imposible, corazón no se detiene. Pero sí podíamos elegir el pensamiento que nos íbamos a quedar de esa mente. Entonces eso me encantó porque me dijo, tal cual, el cerebro no puede dejar de pensar porque nació para eso, pensar. Es su labor. Entonces tiene que ver un poco con lo que vos decís, ¿no? Conducir ese pensamiento. Exacto, porque hay un pensamiento que va a dar lugar a una emoción. Pero yo puedo gestionarlo, porque se estima, la ciencia dice que tenemos 60, 70 mil pensamientos por día. Entonces, ese ejercicio que él les dijo, dejen de pensar, es algo imposible, como dejar de respirar. Sí podés retener la respiración. Sí podés un pensamiento que pasa, eludirlo como que fuera una nube o una ola si te vas a meter al mar. Ejemplo, cuando te viene un pensamiento muy negativo, si vos estás viviendo, estás muy estresado, tenés una carga genética que tiene tendencia a la negatividad, como papá, como mamá. Yo doy el ejemplo de papi o mami porque todos tenemos 50% de carga genética aproximadamente. Entonces, si hay una tendencia, va a tener pensamientos negativos que te pueden poner más ansioso. Ejemplo, si hay algo que a vos te está preocupando, una situación financiera, una situación de una relación con una persona, de tu equipo de trabajo, que no la podés motivar, que no sabes cómo llegarle, vos vas a tener más pensamientos. Pero si vos no tomás conciencia de ese pensamiento, el pensamiento te lleva como de acá, del cuello, y te saca del lugar. Entonces ahí, o cuando estamos, no sé, tomando un café y se nos cae la taza. Bueno, ahí hubo una interferencia mental, eso fue un pensamiento que te sacó del lugar y no te hizo dar cuenta que no agarraste bien la taza, por ejemplo. Entonces, cuando alguien tiene un accidente doméstico así, por ejemplo, para empezar a gestionar los pensamientos, que es lo que le enseñaba este colega español, es empezar a tomar cada vez más conciencia. O ejemplo, si yo tengo un tic o un TOC corporal, muevo la rodilla, me como las uñas, me rasco, me pica, porque la emoción a partir de las 5 de la tarde o cuando estamos muy cansados, muy estresados, empezamos a hacer todos aquellos hábitos disfuncionales. Es ahí donde yo tengo que empezar a intervenir.
porque ¿En tengo serio menos... eso? Sí. Vamos a un ejercicio que en neurociencia nos explicaban. Salgo de mi casa, acabo de desayunar, voy camino al trayecto a la empresa donde trabajo, paso por una panadería, siento olor a bizcochito hojaldrado y a mí me encantan, y entra por el olfato, el sabor, el aroma a bizcochitos, y vos decís, no puedo entrar hasta ahora si acabo de desayunar en mi casa. Tenemos corteza prefrontal, estamos bastante recién despiertos como para inhibir un impulso. Misma situación, hago la merienda en la empresa, regreso a mi casa, acabo de merendar en la empresa, paso por la misma panadería a 5 de la tarde. Es altamente probable que yo, a pesar de haber comido recientemente, no pueda tener la suficiente fuerza para inhibir ese impulso de ir a comer harina o ese bizcocho hojaldrado. ¿Me seguís? Sí. Y es la misma situación y vos no tenés hambre real. Lo que tenés ahí es hambre emocional, porque no es lo mismo la ansiedad o la capacidad de tu corteza prefrontal de poner freno a algo. ¿Me seguís? Yo quiero saber por qué a la mañana pude y a la tarde no. Perfecto. ¿Por qué? Porque vos a la mañana te acabás de levantar, estuviste descansando, durante el día te estresaste y tuviste que tomar muchas decisiones. Entonces se te acabó el freno. Perdiste líquido de freno en términos automovilísticos. Entonces, ¿qué es importante cada vez que vamos a sentimos, empezamos a registrar que estamos cansados? Tenemos que tener indicadores corporales en nuestro liderazgo. Ejemplo, cuando nosotros, y esto hay que hacerlo en la previa, proactivamente, emocionalmente. Por ejemplo, si nosotros de noche tenemos bruxismos, concentramos mucho la ansiedad acá, ¿no? Por eso es importante dormir con placa. Por eso es importante, hoy dice la ciencia, respirar, inhalar y exhalar por nariz, no dormir con la boca abierta, porque eso tiene que ver con los niveles de energía. Por ejemplo, puedo concentrar la ansiedad acá en el hombro. Entonces, esa zona, que es la que recibe la mayor carga ansiosa, yo me tengo que empezar a dar cuenta cuando estoy cansado. Si yo estoy cansado corporalmente, estoy cansado emocionalmente. Entonces, esa asociación, esa analogía cuerpo, mente, emoción, hay que tenerla cada vez más presente para vivir mejor, para tomar mejores decisiones, porque cuando yo estoy cansado, ¿a dónde voy? Al hábito que te debería eliminar, al vicio. Bien. Entonces, ¿qué tengo que tratar de hacer ahí? Meter alguna pausa activa, estirar, moverme, respirar, inhalar, cambiar de lugar, tomar un mate, un café, algo que me conecte con los niveles de energía, porque al fin y al cabo liderar es un estado de ánimo, ¿no? Y tiene que ver con gestionar una energía. Qué bueno todo lo que decís, estoy re de acuerdo. Pero quiero preguntar qué pasa con el miedo. Primero, ¿qué pasa con los chicos? Los chicos adolescentes sobre todo tienen mucho miedo, y los padres también tenemos mucho miedo. Mucho miedo. No por la inseguridad en sí, que también, pero digo, ¿qué hacemos con este miedo de, ay, no sé si mi hijo va a llegar, no sé si estoy haciendo bien, no sé si, bueno, qué va a hacer de su vida, estoy tomando buenas decisiones? Viste que te agarra, taca, 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 te empieza como a bombardear. Pájaro pica piedra. Después de ahí nos agarra, bueno, por lo menos a mí creo, me agarra el miedo. En algún momento, por suerte, creo que soy una buena, gestiono bien, pero me agarra como en algún lugar que me paralizo, me quedo paralizada. Ustedes me deben saber seguro porque les pasa en cualquier ámbito, como que te paralizás. Bueno, ¿qué pasa con el miedo? ¿Qué es bien el miedo? Porque no sé si el miedo es miedo. A veces se confunde con la ansiedad, ¿no? O con la duda. El miedo es la diferencia entre una amenaza y los recursos que yo tengo para hacerle frente a la situación. Pero a veces puede ser ansiedad, no miedo. Que la ansiedad, fíjate, a mí me gusta definirla, así lo hago en mi libro, que es la suma de preocupaciones futuras imaginarias más preocupaciones futuras reales. Hasta ahí la emoción es ciega, no está racionalizada, porque lo que a nosotros nos pone en un estado de alerta permanente o nos potencia el miedo, es decir, aumenta los niveles de amenaza cuando se juntan la ansiedad y el miedo, las preocupaciones imaginarias se incrementan, por lo tanto el nivel de amenaza se incrementa y yo siento que tengo menos recursos para hacerle frente a esa amenaza. La proporción, la diferencia entre la amenaza y los recursos es el nivel de miedo, que si se junta con las preocupaciones imaginarias, a mi hijo no va a volver, le puede pasar algo, le pueden agarrar, me pueden despedir del trabajo, ¿no? Etcétera. Etcétera, etcétera.
ahí sucede que yo me puedo o paralizar o puedo salir de esa situación, o entro en una especie de pantano emocional o de círculo vicioso. Entonces, tener miedo es humano, no está mal. El hecho es que con mi hijo, fíjate qué situación, yo no soy psicólogo, sí soy coach, pero lo abordamos de este lugar, ¿no? Al trabajo en el liderazgo. Con el caso de mi hijo, pues yo también soy papá de un nene y de una nena, y digo, ¿qué proporcioné yo a mi hijo? Le escuchaba a Ricardo Darín hace un tiempo en una nota que él decía algo que tiene que ver con lo que me preguntabas vos, parecido, ¿no? Que lo hablaba él con la mujer. Porque ese sentimiento de angustia nos invade a todos. Bueno, ¿qué le di yo? Herramientas a mi hijo. Nosotros no vamos a estar cuando ellos tengan un problema. Entonces ellos van a poder resolver con lo que nosotros les hemos dado. Hasta ahí llega lo nuestro, ¿no? Entonces es aprender a vivir con eso. Entonces, ¿qué tenemos que darle nosotros? Ahí hay liderazgo, digamos, ¿no? Hay tutoría, hay un cuidado, hay amor. El liderazgo es amor también. Entonces, si yo tengo amor por alguien de mi equipo o por... Mi primer equipo es la familia. Si yo ahí desarrollé herramientas, amor, aprendizaje, aprendí a cuidar, a amar, a proteger, y le enseñé la visión de la vida, que para qué estamos, que cuál debe ser nuestro propósito, de nuestros valores, bueno, esas son todas las herramientas para las cuales, obviamente, dentro de un marco normal de situaciones que pueden pasar, debiera de volverse bien. Por supuesto, ahí es importante también que saber que no podemos controlar todo, que hay variables que no podemos gestionar y que no podemos estar todo el tiempo, porque en vez de... tenemos que darle libertad también a nuestros hijos, ¿no? Entonces, dejarnos ayudar es fundamental. Estar en terapia, aprender a conversar, a expresarnos, conversar mucho con nuestros hijos y con nuestro equipo de trabajo. Hacia ahí va el liderazgo de hoy en día. Y a los chicos les cuesta mucho también expresarse por la tecnología, la inteligencia artificial. Antes nosotros, viste, yo te veo que sos de escribir, a mí también me encanta escribir. Sí, esto no lo puedo dejar. Y yo tampoco. Papelito no. Bueno, entonces ahí nos expresamos emocionalmente, nos ordena la narrativa el escribir. Bueno, entonces tenemos que bajar, argumentar, ¿viste? Pero bueno, yo digo ahí, la forma de gestionar el miedo es saber que no voy a poder controlar todo, es darle recursos a mis hijos para que las amenazas, los ofrecimientos que pueda haber, que no están buenos que a ellos les lleguen, puedan impedir, puedan tener carácter. Es importante que un chico pueda tener carácter, ¿no? Bien. Te contesté para el lado familiar un poquito, pero bien. bueno. Buenísimo. Carlos, ¿dónde te encontramos? Si estás dando algún curso, el libro, comentame un poquito, la red social, todo. Dale. Nosotros tenemos varios espacios con nuestra consultora, consultora funcionalmente. Tenemos una formación, por ejemplo, de Liderazgo 360, que está abierta a todo el público. Esta es la 6ª edición, es un producto que largamos en pandemia, que es muy integral. Tiene 54 horas, en fin, me pueden conectar por mi Instagram, carlososa.liderazgo, o por mi sitio web, carlososa.com.ar, o mi LinkedIn, Carlos Sosa. Tienen un acompañamiento colectivo, pueden hacer networking, y sobre todo tiene acompañamiento individual, socios de aprendizaje, sesiones de coaching, hasta con un nutricionista. ¿Por qué? Porque es bien, súper integral. Y también tenemos un congreso anual que cumplimos 10 años este año, nació allá en 2016, que lo trajimos Facundo Manes. Es un congreso de liderazgo, neurociencia y coaching, y hemos traído siempre a alguien del mundo de la salud, porque a pesar de que yo vengo de las ciencias económicas, sí, vengo de la parte dura, pero bueno, después nos fuimos ablandando con el tiempo, porque no es un Excel liderar, y la vida no es un número, no es un resultado. Le dimos un enfoque muy integral. Siempre hubo un médico en nuestros congresos, porque cuidar la salud, cuidar el estado de ánimo tiene que ver mucho con la medicina funcional, con sentirnos bien, ¿no? Así que bueno, me pueden ubicar por ahí, y bueno, hay acceso a personas, no importa, importan sí las ganas de aprender. Porque la verdad, sí, como siempre digo, me quedaste corto, porque me quedaría media hora o 40 minutos más, me dicen sí, por atrás. Así que agradecete, Carlos, cuando quieras, por favor, visitanos nuevamente, mantenernos al tanto. 360 entonces, el libro. El libro, Liderazgo 360, y en agosto el próximo libro, que es Liderazgo Inconsciente. ¿Me trajiste algún libro? El de Liderazgo 360. Bien, me lo trajo, así que después lo muestro. Bueno, nos vemos, gracias Carlos, divino todo, nos vemos el martes que viene, ya mayo, 6 de mayo, así que los dejo, lindo, chau. En la
pantalla brilla la voz del ayer, con historias que el tiempo no puede esconder. Varinia nos guía a un mundo sin par, donde cada entrevista es un viaje a soñar, capturando la esencia en cada rincón, momentos que laten con pura emoción. Crónicas de Varinia en el corazón, historias que viajan llenas de pasión, entrevistas que brillan luz en la oscuridad, momentos que viven pura realidad. Los secretos se abren, el alma se expone, entre risas y lágrimas la vida se pone. El diálogo fluye, conexiones que arden, el calor de la charla, todos nos expanden. Voces que cantan historias sin fin, en Varinia nos unimos, un mismo sentir. Crónicas de Varinia en el corazón, historias que viajan llenas de pasión.